Gloria a Dios. Pues Amén. hermanas, esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. El capítulo 1, 2 y 3 han sido sumamente interesantes. Las hermanas han traído una información bien interesante y yo me he gozado mucho escuchándolas, especialmente viendo cómo el Señor las usa, cómo el Espíritu Santo ha ido trabajando con cada una de nosotras, ¿verdad? Y el Señor es el que nos da la sabiduría para nosotros poder estudiar la palabra y poderla comprender. Y esta noche pues yo le pido al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe. Que todo lo que compartamos pues sea de bendición en el nombre de Jesús. Y el capítulo 4 dice, aquí dice en mi Biblia, dice exhortación a la pureza. Aquí Pablo está exhortando a las tesalonicenses que se mantengan puros ante el Señor. Y dice, empezamos, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 4 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice el 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y pues esas instrucciones se encuentran en el capítulo 2, versículo 16, donde Él les dice que os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea que le está recordando Pablo aquí a ellos, a los tesalonicenses, algo que ya él les había dicho, ¿verdad? Cómo deben conducir sus vidas. Y esto no solamente aplica a ellos, sino que aplica a nosotros hoy en día. O sea, nosotros, la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. Esa palabra dice que es viva y es eficaz y que nosotros cuando aprendemos esta palabra, aprendemos a vivir conforme a ellos, es la forma que nosotros agradamos a Dios. Y eso es lo que Él le está diciendo a ellos. Él les dice, aquí dice el apóstol Pablo, vuelve a exhortar a los hermanos de Tesalónica a prestar renovada atención a las instrucciones que le había impartido, como les dije en el capítulo 2, en el versículo 12, de cuánto y cómo debían conducirse con el fin de agradar a Dios. Y nosotros también queremos, ¿verdad?, agradar a Dios. Por ende, estas mismas instrucciones aplican a nosotros. Lo mismo que Él le está exhortando a ellos, pues esa exhortación también aplica a cada uno de nosotros. En el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Número 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, Él les está hablando una vez más acerca de la pureza sexual, cómo ellos se deben mantener libres, o sea, limpios ante el Señor, porque como hemos leído anteriormente, ¿verdad? En esta época en que esto fue escrito, esas personas vivían una vida bien desordenada, o sea, como hemos estudiado anteriormente, ellos adoraban ídolos. Y muchas veces pues tenían ciertos ritos y costumbres para adorar a estos ídolos, pues lo hacían teniendo relaciones sexuales, mujeres con mujeres, hombres con hombres en los templos. Ellos llamaban eso una forma de ellos adorar a sus ídolos. Y por eso es que Pablo está enfatizando
en casi todo, o sea, todas las cartas de Pablo, básicamente él habla un poquito acerca de esto, porque las costumbres de ese entonces eran así, había mucho libertinaje, o sea, no se conocía, no era como hoy en día, ¿verdad? Aunque hoy en día también lo hay, pero hay muchas personas que son creyentes como nosotros, que sabemos que la palabra de Dios dice que eso no agrada a Dios, ese estilo de vida. Y por eso es que Pablo enfatiza una y otra vez acerca de esto. Y él les recuerda que la voluntad de Dios es la santificación, o sea, que ellos fueron apartados para el servicio de Dios. ¿Qué es lo que significa santificación, verdad? Santificación significa que nosotros fuimos apartados, o sea, que nosotros ya no podemos vivir la vida que vivíamos antes, porque ahora estamos apartados para el servicio de Dios. Y cuando dice para el servicio de Dios, se refiere a que nosotros, aunque a veces decimos, yo no tengo un llamado, porque pensamos que un llamado es exclusivamente para ciertas personas, que si el apóstol, que si el profeta, que si el pastor, pero el llamado que Dios nos hace es a la santificación, y no solamente a la santificación, sino a que nosotros le sirvamos a Él. ¿Cómo? Pues de la forma más fácil es nosotros vivir una vida dedicada al servicio de Dios. Y esto es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros entendamos a través de sus cartas, que nosotros estamos llamados, estamos santificados, estamos puestos aparte, o sea, nosotros no somos parte de este mundo, aunque vivimos en este mundo, pero nosotros debemos vivir diferente. O sea, que nosotros no podemos estar compartiendo. En estos días, pues ya ustedes saben, el lunes, pues era el día de Halloween, mucha gente estaba en fiestas paganas, porque esta fiesta es una fiesta pagana. Se disfrazan de cosas tan horribles que yo digo, ¿cómo es posible, verdad, que se ponga un vestuario de un demonio o un diablo? Uno no lo entiende, pero a lo mejor cuando no estaba en el mundo participaba también, o sea, pensando que eso no era nada malo. Y por eso es que Pablo continúa exhortándonos constantemente acerca de quiénes somos nosotros en Cristo y cómo tenemos que comportarnos ahora que estamos en el Señor. Y aquí dice el versículo 5, dice, no en pasiones concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, los gentiles en aquel entonces eran aquellas personas, ¿verdad?, que no eran judíos y que no conocían a Dios. Hoy en día las personas que están en el mundo son gentiles, porque a pesar de que muchos conocen a Dios, pero no les sirven. Y por eso Él hace esa separación entre los creyentes y los gentiles. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El versículo 6. Aquí sí, dice, o sea, yo tengo aquí unas notas, dice que aquí en el versículo 3, ¿verdad? Él les recuerda que la voluntad de Dios es la santificación, o sea, que ya ellos fueron apartados para el servicio de Dios en alma y cuerpo, y que esta se cumple en la dedicación moral y en una vida dedicada a la pureza. El versículo 12 dice, y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y a su gloria. O sea, la santificación incluye pureza sexual y el autocontrol moral.
O sea, que no solamente incluye la santificación, incluye que somos separados para el servicio de Dios, sino que también incluye esto, o sea, que nosotros tenemos que vivir una vida pura ante Dios. O sea, no podemos nosotros participar de las cosas del mundo así como vemos, o sea, que a veces uno se ve en la televisión cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, últimamente la vestimenta de la mujer, esos trajes tan y tan cortitos que uno dice, Dios mío, no dejan nada a la imaginación, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene algún comentario o oigo a alguien hablando por ahí? Pues nada más estamos nosotras 3, pastora. No, yo nada más quería comentar que, pues, la santidad Sí, definitivamente, esa no la logramos, por nosotros mismos, ¿no? Definitivamente exacto, necesitamos al Espíritu Santo que exacto, esté que es ahí el que nos ayudándonos, ayuda. ¿no? Porque Es, no se trata de mis buenas obras o de yo sola no puedo luchar con la carne, ¿no? Definitivamente necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Que sea ayudándonos, ¿no? Para estar en esa santidad que nos requiere el Señor. exacto, exacto. Por eso es que tenemos que depender del Espíritu Santo. Sí, Muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, pero por más que tratamos, no podemos. Y es Él, a través de esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo, que nosotros podemos vencer muchas veces el pecado, porque el pecado siempre está ahí presente, o sea, la tentación para que pequemos, el enemigo se encarga de ponernos de frente. No es solamente en nuestra fuerza que las vamos a vencer, es con la ayuda del Espíritu Santo, pero para nosotros poder vencerla y depender del Espíritu Santo, tenemos que conocer al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo sea parte de nuestro diario vivir. Yo les he contado a ustedes montones de veces, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo me ha dado a mí sueños, me ha dado visiones, me ha dado... El otro día le estaba contando a Leti que estaba dormida y de momento despierto porque oí una voz que me dijo, prepárate, wow. prepárate. Me lo dijo 2 veces, prepárate. Y yo me quedé así pendiente porque, o sea, la voz fue la que me despertó. Y miré, estaba todo oscuro, yo miré a mi alrededor, abrí los ojos, miré alrededor, a ver si era que alguien me había hablado. Yo dije, a lo mejor mi hija se le entró al cuarto, pero no. Entonces cerré los ojos y dije, Espíritu Santo, tú me estás hablando. Y sentí como una paz. O sea, no me asusté, sino que sentí paz en ese momento. Y yo le dije, Espíritu Santo, ¿de qué me tengo que preparar o para qué me tengo que preparar? Pero no hay más nada, o sea, y he estado todos estos días, pues, en conversación con él, preguntándole qué es lo que yo tengo que, o sea, cómo prepararme para qué, o sea, qué preparar, yo pensé, será para esta enseñanza, pero ya yo me había preparado con anticipación pensando que era la semana pasada. Y he estado todos estos días pensando, ¿para qué me tengo que preparar? Y hasta ahora, pues no he recibido contestación, pero yo sé que la voy a recibir. O sea, yo Amén. eh, he tenido esas experiencias y siempre he visto el resultado, o sea, el Señor siempre me ha aclarado todo. Y estoy en espera, estoy descansando en el Señor con la certeza de que lo que sea, el Señor me lo va a dejar ver. O sea, porque esa intimidad que tenemos con el Espíritu Santo es como, es algo que podemos descansar sabiendo que Él está ahí para enseñarnos y que Amén. no nos va a dejar con la duda, no nos va a dejar con la duda. Así que eso es una parte, ¿verdad? Pero
pero tiene que ver con esto, porque para los tesalonicenses poder mantener esta pureza espiritual, tenían que depender del Espíritu Santo, porque solos no lo podían lograr, ¿verdad? Y Pablo lo sabía. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una vez más menciona aquí la palabra santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Ve? O sea, una vez más nos confirma que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando Jesús iba hacia el Padre, Él le dijo a los apóstoles que no los dejaba solos, o sea, yo me voy, pero les voy a enviar un consolador. O sea, y ese es el consolador que está ahí constantemente con nosotros. O sea, nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando no conocemos la palabra, no estamos claros, pensamos que estamos solos, o sea, solos en el sentido, ¿verdad?, de que Dios está tan lejos, pensamos que Dios está en el cielo, que desde allá arriba, pues Él a lo mejor... o sea, es la forma que pensamos. A lo mejor está tan ocupado, porque yo he oído personas que me dicen, es que Dios está tan ocupado que no me atiende a mí. Pero Dios, a mí me da gracia porque es que no conocen la palabra. Y Dios, no, por más ocupado que Él esté, tú eres su prioridad. Amén. O sea, sí, por más ocupado que Dios esté, tú y yo, nosotros somos su prioridad. Y por eso fue que envió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que está ahí para guiarnos, para enseñarnos. O sea, tiene una función bien importante en nuestra vida. Y nosotros, igual que aquí los tesalonicenses, necesitaban saber eso. Necesitaban saber que aunque Dios esté en el cielo, el Padre, ¿verdad? Su Hijo nos envió el Espíritu Santo para que nunca estemos solos, para que siempre tengamos la compañía de Él. Así que aquí dice que, dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí ya él cambia el tema, ¿verdad? Está hablando ahora del amor fraternal, del amor que debe de existir entre nosotros como hijos de Dios. O sea que ahora mismo nuestra hermana Edith está enferma y necesita saber que hay personas orando por ella. De esto se trata el amor fraternal. O sea que yo tengo mi familia y muchas veces pues nos ocupamos de nuestra familia, la familia carnal, pero el Señor dice que nos tenemos que ocupar unos de otros, cada uno, o sea, que no puede quedarse solamente en el círculo de tu familia. El amor fraternal va más allá. Ese es el amor que compartimos los hermanos cuando estamos en Cristo. Es la que la gente no entiende eso. O sea, que cuando venimos a Cristo, el Señor pone un amor en nosotros por los demás hermanos, que es algo que verdaderamente no es que yo quiera amar a Elisa, es que el amor de Dios en mí es el que la abraza y la ropa. O sea que eso es algo que las personas no entienden. Y yo lo digo por experiencia, porque mi hermana, por ejemplo, le daba celo, porque yo tenía una hermana en Cristo que era mi mejor amiga, y con ella pues yo podía decirle cosas que mi hermana no iba a entender, porque ella no estaba en el Señor. Y ella le daba celo de esa amistad que yo tenía con esta muchacha, con Sonia.
Sonia y yo teníamos una relación de amigas y hermanas en Cristo bien cercana, o sea que en todo, en toda mi vida, entre todas las personas que yo he conocido en el Señor, ella siempre ha sobresalido, porque éramos tan y tan, no sé, había como esa química. Ella me leía los pensamientos y yo se los leía a ella. Lamentablemente, pues, ella se fue con el Señor hace unos cuantos años y para mí esa muerte fue bien fuerte. O sea, yo estuve allí con ella hasta que dio su último suspiro y fue bien duro para mí el yo aceptar que ya ella no iba a estar más en mi vida. Todavía en la fecha que a veces me pasa algo y yo pienso, ay, me encantaría tener a Sonia cerca para contárselo. O sea que así era la amistad. Y esa es la amistad de la cual está hablando aquí, ¿verdad, Pablo? De que el amor que nosotros debemos tener los unos por los otros es algo especial. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. El amor debe ser el principio, ay, perdón, que te roncan, el principio mentor en las relaciones cristianas, no solo entre los hermanos y hermanas en la fe, sino también para con los enemigos. Y mira qué fuerte está esto. O sea, ¿verdad que está fuerte? Sí. Es que el mismo amor que tenemos por nuestros hermanos en la fe tenemos que tener por nuestros enemigos. O sea, yo nunca, digo yo, que yo sepa, yo no tengo enemigos, gloria al Señor, pero sería bien difícil poder amar a una persona que te está haciendo daño, que te desea mal, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está exhortando que el amor no solamente debe ser para los hermanos en la fe, sino también para con los enemigos. Wow, eso está fuerte, hermano. Pero si el Señor lo dice, hay que obedecer. Entonces, ¿verdad que sí? Sí, sí. Entonces, vamos a... dice el versículo 10, y también los 6 así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Aquí él le está hablando a los tesalonicenses, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. O sea, que no solamente los ames de palabras, sino que abundes en ese amor. Que yo no ame a Elisa un poquito, sino que yo me esfuerce por amarla cada día más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en nuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ese es el versículo 12, leí del 9 al 12. Tengo aquí, debemos vivir una vida tranquila y pacífica, nunca murmurando. Sé diligente en cualquier trabajo que hayas decidido realizar. Gánate una buena reputación entre el no creyente. Esto es algo también que nosotros debemos cuidar, nuestro testimonio ante los no creyentes, ¿verdad? Sí. En el trabajo, yo recuerdo cuando yo trabajaba, que yo veía personas que se pasaban el día perdiendo el tiempo, en vez de estar trabajando, estaban hablando con alguien por teléfono, algún familiar, al novio o el marido, y en vez de estar trabajando, ganándose el sueldo,
desperdiciaban el tiempo, o sea, y yo los veía y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden? ¿Verdad? Pero mucha gente es así, sencillamente esa es su forma de ser. Vamos a leer entonces del 13 al 13, 14 y 15. Dice, ¿Quiere que lo lea yo, pastora, para que no hable tanto? como tú quieras, sí, ok. Para que no se esfuerce tanto con la voz. 13, Ay, ¿verdad? Y ahora, sí. amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan con los que no tienen, como los que no tienen esperanza. ¿Hasta cuál, pastora, me dijo? Hasta el 15. Ok, el 14. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a él a los creyentes que hayan muerto. Amén. El 15. Aleluya. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él, perdón, antes de los, ya se me perdió, antes de los que ya hayan muerto, es lo que ya había leído. Y hasta ahí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, aquí Pablo, cuando dice los que duermen, Pablo se está refiriendo a los tesalonicenses que habían muerto desde la partida de Pablo. O sea que cuando Pablo estuvo ahí por primera vez, esas personas todavía estaban vivos. Entonces, aquí él se está refiriendo a esas personas que murieron después de él haberse ido. Dice, habían surgido comentarios sobre cómo se beneficiarían los muertos del regreso de Jesús. La respuesta de Pablo va al grano. Ellos se levantarán primero y los vivos seguirán. O sea, que cuando venga el Señor, esta es una pregunta que muchas personas tienen y me apena que Jamie no esté en línea porque ella tenía mucho interés en escuchar sobre esto. Y cuando yo lo estaba estudiando pensé mucho en Jamie. Dice que primero, cuando el Señor venga, va a levantar primero a los muertos. A los muertos, exacto, los que han partido, ¿verdad? Ya, o sea, los que ya murieron. Y luego que levanta a todos esos que ya estaban, ¿cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no importa el tiempo que lleve esa persona muerta, que ya pues lo que quedan son los huesitos, o muchas personas piensan, ¿verdad?, que cómo el Señor va a levantar a alguien que fue cremado, que eso es lo que queda son ceniza. Pero el Señor les va a dar un cuerpo nuevo. Amén. A cada uno de nosotros que hayamos muerto, cuando Él venga, Él nos va a resucitar. O sea que esto es tan y tan poderoso. O sea, el amor de Dios hacia nosotros es tan y tan grande que de cada ceniza, cada partícula, Él va a volver a unir todo eso y va a crear un cuerpo nuevo. Y como hizo con los huesos, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que Él le dijo a Huesos secos. Los huesos secos, que él le dijo que hablara a los huesos y cuando le habló se formaron esos cuerpos de nuevo. Y echaron carne y todo, o sea, y así mismito va a ser cuando el Señor venga y nos resucite a nosotros. No importa el tiempo que llevemos enterrados, o sea, que ya lo que queda, como dije, pues puede ser huesitos o puede que si fueron cremados lo que haya sean las cenizas. El Señor va a levantar. Eso a mí me emociona. Sí. Eso a mí me emociona. O sea, que el Señor nos ama tanto y tanto y tanto que
de la nada hará cuerpos nuevos de nuevo. Amén. Y dice que él resucitará a los cristianos ya muertos, tal cual hizo con Jesús. O sea, Jesús estaba muerto, llevaba 3 días ya muerto, ¿verdad? Y él lo levantó. Jesús mismo con Lázaro. Lázaro llevaba 4 días ya, que hasta María le dijo, no, que ya huele mal, o sea, el cuerpo huele mal. Así que para Dios no es imposible, hermano. Si lo hizo con Lázaro y Dios levantó a Jesús, o sea, para Jesús no es nada levantarnos a nosotros. Ya, wow. Y entonces del 16. Pastora, una pregunta. ¿Estamos Sí, hablando que va a levantar puros cristianos o a todos los muertos? O sea, va a levantar a todos para el juicio, ¿no? Pero Sí, digo, por ahí, eso. ajá, Sí, primero va a levantar a los a los cristianos, creyentes. a los creyentes, Sí, no exacto. Y cristianos, entonces creyentes. luego levantará a los demás para el juicio, porque todas esas Sí, personas tienen, o sea, que presentarse ante él, ante el claro. tribunal del Señor. O sea, que cada uno de nosotros, seamos cristianos o no, tenemos que dar cuenta ante el Señor de nuestra vida pasada. Sí, O sea que a pesar de que el Señor conoce todo lo que nosotros hemos hecho, yo he leído mucho acerca de personas que han estado ante la presencia del Señor, o sea, que han muerto y han tenido experiencia y luego han sí, regresado, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos dicen es cómo el Señor les muestra su vida pasada. Ellos dicen que es como ver una película que pasa ante sus ojos, todos los errores que cometieron, pero que el Señor no lo hace de forma para castigarlos, sino para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de cómo por ignorancia muchas veces cometíamos los errores. Antes de estar en el Señor no sabíamos que podíamos pecar era un pecado, o que el adulterio era un pecado, o que robar era un pecado. O sea, y yo pienso, ¿verdad?, que el Señor es tan amoroso y que en su amor Él nos va a dar la oportunidad, no de excusarnos, porque no tenemos excusa, ¿verdad?, pero a lo mejor Él nos muestra todo esto como una forma de decir, mira, esta fue tu vida, pero yo te perdoné porque te amo. Así es como yo lo veo. O sea, sí. Amén. esta fue tu vida, pero yo te Para mostrarnos perdoné. su misericordia, ¿no? Definitivamente. Exacto, su amor y su misericordia, porque Él nos ve a través de los ojos de Jesús. Y Jesús lo que cuando nos mira lo que ve es con amor. O sea que yo me imagino que de esa misma manera, ¿verdad?, será cuando el juicio. O sea, sí tenemos que dar cuenta, pero ya esos pecados fueron perdonados. O sea, todos los pecados que hayamos cometido, una vez nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, dice la palabra que Él los olvida, los entierra en el fondo del mar. O sea que ya nosotros ante sus ojos estamos libres de pecado. Y yo me imagino que así será cuando nos levante y estemos ante su presencia. Nos va a ver a través de los ojos del amor, de la misericordia y de la gracia. Y que gloria al Señor por eso, ¿verdad? Amén. Dice luego... vamos, ¿por dónde nos quedamos? Vamos, el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Viste, Elisa? Aquí Sí, te los lo muertos en contesta. Cristo. Amén. Sí. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
o lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí es cuando habla de cuando Él se lleve la iglesia, ¿verdad? Dice, los que hemos quedado, o sea, que estamos vivos, somos los que vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo estaba leyendo que esta palabra arrebatado, que dice aquí, que significa, ¿verdad?, atrapar, tomar por la fuerza. Dice, la palabra significa la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe, ¿verdad?, da un ejemplo, sí. de una localidad a otra. Y el arrebato de Pablo al paraíso sugiere la acción de una fuerza repentina. O sea, que va a ser algo tan y tan rápido cuando el Señor venga, se aparezca en las nubes, porque Él no va a bajar a la tierra, Él va a estar en las nubes. Sí. Y de ahí Como dice la nos vemos palabra, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, ¿no? en un abrir y cerrar de ojos. O sea, dice que en algún, o sea, en Mateo creo que es que dice que habrán dos mujeres, por ejemplo, moliendo maíz, y una será arrebatada y la otra se queda. O sea que Sí. el Señor sabe a quién se va a llevar y quién se va a quedar. Y esa es la importancia de que nosotros oremos por nuestros seres queridos para que ninguno se quede. O sea, yo oro mucho por mis nietos, por pues todos mis familiares que aún no conocen al Señor, porque me daría pena yo estar allá arriba y que ellos no estén gozando conmigo de la eternidad. O sea, yo le pido al Señor misericordia para ellos, porque no todos están viviendo una vida conforme a como Dios desea que ellos vivan. Y yo creo que para nosotros los creyentes esa debe ser nuestra prioridad, nuestros seres queridos, o sea, que no conocen al Señor, que nosotros estemos constantemente intercediendo para que el Señor ¿verdad?, cambie esos corazones de piedra y ponga corazón de carne. Y yo le digo al Señor, Señor, igual que tú tuviste misericordia de mí, o sea, que yo vivía una vida completamente ajena al Señor. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí y envió personas que me hablaran de Él. Y así fue como yo conocí al Señor. O sea, Dios tuvo misericordia. Y esa misma misericordia es la que yo le pido. Yo también le menciono al Señor, mira Pablo era un criminal, Pablo estaba ahí cuando estaban matando a Esteban, y ahora Pablo perseguía a la iglesia. Yo le digo al Señor como si él no lo supiera, ¿verdad? Bueno, pero es lo que quiere el Señor, sí. ¿Verdad? Pero yo le digo, mira Pablo, Señor, Pablo era perseguidor de los cristianos, y él estaba ahí cuando estaban matando a Esteban y participaba de todo esto, y sin embargo tuviste misericordia de él y tú lo salvaste. Y yo ¿Y le digo, cómo por lo usó, favor, verdad? exacto, Increíble. exacto. Sí, y así mismo yo le pido al Señor por mis seres queridos, o sea, que tenga esa misma misericordia y que en algún momento, igual que yo lo acepté, que los míos también lo acepten. O sea, Sí. para mí eso es, toda la mañana yo oro, toda la mañana yo lloro ante el Señor, intercediendo por mis seres queridos. Amén, Eh, amén. ujú. Yo me Y acuerdo cuando vinieron a hablarme del Señor, pues, como les he platicado, ¿no? Yo estaba toda mi vida en la escuela de monjas y todo eso, ¿no? Yo le decía: "Ay, por favor, o sea, si yo soy buena, o sea, yo me voy a ir al cielo, o sea, yo no he matado,
Yo Ujú. o sea, para mí el pecado, o sea, por lo que yo no me iba a ir al cielo era por haber matado a alguien, según lo que a mí me Exacto. enseñaban, ¿no? Decía, bueno, por Sí. robado, sí, igual de chiquita me robé una chamarra que no me querían comprar y luego mi abuelita me dijo: "Sí, pruébatela a ver si te queda", pues me la probé y me salí de la tienda con la chamarra. O sea, ya cuando llegamos al hotel, volteé a mi abuelita y se me queda viendo y me dice: "¿Te robaste la chamarra?" Y yo: "Pues tú me dijiste que me la probara". Y Sí. seguiste caminando con ella. Sí, no, pues me hizo mi abuelita, nos regresamos y me hizo que fuera a decir que me la había robado y todo, y que la regresara. Y estábamos acá en Mm. Estados Unidos, dije: "Donde me metan", bueno, pero pues tenía como 8 años, ¿verdad? Pero me decían mis hermanos: "Te van a meter a la cárcel". Y yo: "Ay, Dios". Oye. Pero sí, o sea, a lo que iba era que yo pensaba que yo era muy buena, o sea, yo me iba a ir al Sí, cielo, sí, yo era todos buena con los pensábamos demás, igual. sí, yo ayudaba a Mm. los pobres, yo todo sí, o sea, yo era una santa. Cuando Ajá. conocí, cuando en realidad ya el Espíritu Santo me tocó y me quitó la venda de los ojos, me di cuenta de cómo estaba yo de tanto pecado, de verdad. Pero Ujú, bueno, sí. gloria a Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo nos quite esa venda de los ojos un día y nos podamos dar cuenta de toda la Amén, misericordia amén. del Señor, ¿verdad? De todo lo que nos ha perdonado. Eso es así. Pues yo también cuando chiquita, yo tendría como algunos 8 años, 8 o 9 años. eh, de camino a mi casa, después de la escuela, había una tiendita de un señor y él tenía, antes ponían los dulces en unos frascos de cristal grande Sí, y ajá, con una tapa, ¿verdad? sí, Entonces, los, los, yo caminaba con unas compañeritas, unas amiguitas de la escuela que vivían cerca de mi casa y todos los días íbamos y veníamos juntas. Y ellas, pues, le decían al Señor que querían algo que no estaba allí, cosa de que él se tuviera que voltear a buscar lo que fuera y mientras tanto ellas se robaban los dulces de los frascos esos ay, santo Dios. y ajá, y eran chiquitas como yo y Sí, sí, sí. entonces me decían a mí, Nitin, hazlo tú, mira, coge dulce. Y yo, ay, no, 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 yo tenía miedo. Yo, no, que el Señor se va a voltear y me va a ver. No, no, no. Pues me majaderearon tanto y tanto que yo me sentía como que yo estaba faltándole a ellas, tú sabes, porque yo siempre decía que no. Y ellas todos los días me decían, ay, no, tú eres tan boba, tú eres tan tonta. Y yo por probarle que yo no era tonta, un día pues hice lo mismo, le pedí al Señor algo que no estaba allí al frente y cuando él se volteó, yo rápido, rápido, le quité la tapa al frasco y cogí un dulce y me lo eché al bolsillo y las nenas, ay, viste que lo puedes hacer, ¿verdad? Bueno, esa noche yo no dormí, no pude dormir pensando que yo me había robado ese dulce y Dios mío, yo, ay Señor, porque yo era bien religiosa, yo, yo iba a la iglesia eh, católica Católica, y sí. ajá, y yo me confesaba y todas esas cosas. Y entonces yo, Dios mío, yo no puedo, yo no pude. Y al otro día, cuando veníamos de camino de nuevo, yo fui donde el Señor con el dulce en la mano, no me lo había comido. Y le dije, no me acuerdo cómo se llamaba el señor, don fulano, le digo, mire, este dulce yo me lo llevé ayer mientras usted estaba buscando allá atrás. Y él dice, nena, tú te llevaste un dulce. A mí me decían Mirtita. Ajá. Me, ajá, Mirtita, porque él me conocí a mi papá y a mi mamá. Ay, Mirtita, yo no puedo creer que tú te hayas robado un dulce. Y yo le dije, sí, pero aunque se lo traje de vuelta porque no pude dormir anoche. no. Y el Señor me cogió pena y me dice, mira, eso quiere decir que tú no estás hecha para eso. Y Ay, las de, gloria a Dios. y del- ajá, y las demás amiguitas riéndose y burlándose de mí porque yo había sido tan tonta que había devuelto el dulce. Pero No, eso a mí no se me olvida, o sea, eso para mí es un recuerdo que tengo. Pues aquí Pablo les está hablando a ellos, ¿verdad? De cuando se han arrebatado
y dice que el Señor juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que una vez lleguemos allá arriba, de allá arriba no salimos. Por tanto, Amén. alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea que aquí termina el versículo 18. Yo tengo aquí unas notas que dice que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un rey monarca llegaba de visita, anunciaban su llegada con trompetas y aclamaciones, porque aquí habla de verdad de que con dice el 16, perdonen que No, está bien. cuando dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Pues aquí dice que eso es una referencia a que en aquellos tiempos, cuando un rey monarca llegaba de visita, lo anunciaban con trompetas y aclamaciones. Entonces, cuando Jesús venga de nuevo, los ángeles celestiales proclamarán su retorno. O sea que dice que los ángeles van a estar tocando esas trompetas, nosotros las vamos a oír, todo el mundo las va a oír. Cuando el Señor venga y los ángeles toquen esas trompetas, eso se va a oír por todo el mundo. En Mateo 24:31 dice, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Wow, o sea que todo el mundo va a oír esas trompetas y todo el mundo va a ser recogido en el aire, ¿verdad? 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está hablando del orden en que vamos a ser recogidos. Y en segunda de Tesalonicenses 2:1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea que aquí él le estaba hablando a los tesalonicenses acerca de la venida del Señor. El versículo 17 dice, arrebatados, en griego significa arpazo, que significa, ¿verdad? Que ya lo dije, capturar, quitar, tomar por la fuerza. La palabra describe la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe de una localidad a otra, que eso lo vimos ahorita. Esta cita constituye el principal apoyo de la doctrina bíblica sobre el rapto. El ascenso al cielo de aquellos vivos o muertos que han confiado en Cristo y esperado su regreso. El término castellano rapto no aparece en el texto griego. Se tomó a partir de una palabra latina que se incluyó en la Biblia Vulgata. Cerca del versículo 18 dice las palabras traducidas aquí como alentados los unos a los otros se repiten exactamente en el versículo 15 donde dice animaos unos a otros. La enseñanza bíblica sobre el regreso de Cristo está dirigida a ofrecer consuelo a los afligidos y no a servir a las especulaciones de los curiosos. Ustedes saben que hay muchas personas que han dicho, no, han puesto fecha en cuanto al regreso de Jesús. Sí. Y pues lamentablemente han fallado, porque Claro. eso no lo sabe nadie más que ni aún Jesús sabe Sí, no, la Jesús. fecha. O sea,